Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy, martes 3 de septiembre del 2024. Gracias por abrir vuestros corazones a la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, la cual es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, de nuestro caminar, nos dice el Salmo 119, versículo 105. Allá en Isaías capítulo 55, versículo 11, nos dice la palabra de Dios que cuando Dios envía, cuando Dios dirige sus palabras hacia cada uno de nosotros, no regresan a Dios vacías, sin antes hacer aquel propósito, ese propósito que Dios quiere que haga en cada uno de nosotros. Por eso, como dice en Santiago capítulo 1 del versículo 21 al 22, desechando toda malicia de nuestra vida, de nuestro corazón, recibamos la palabra de Dios con humildad, porque la palabra de Dios nos salva. Y no nos contentemos solamente con escucharla, sino pongámosla por obra para así no engañarnos a nosotros mismos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Santo y divino Espíritu de Dios, lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, para que, alimentados y guiados por la palabra del Señor, que es viva y eficaz, que es la lámpara para nuestros pasos y la luz en el sendero de nuestra vida, perseveremos en ella, demos mucho fruto y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas. A ti sea el honor, la gloria, la alabanza, la adoración, la exaltación, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Bajó a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y los sábados les enseñaba. Quedaban asombrados con su doctrina, porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de un demonio inmundo y se puso a gritar a grandes voces: ¿A qué tenemos nosotros contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres tú, el Santo de Dios. Jesús entonces le conminó diciendo: cállate y sal de él. Y el demonio, arrojándole en medio, salió de él sin hacerle ningún daño. Quedaron todos pasmados y se decían unos a otros: ¿qué palabra esta? Manda con autoridad y poder a los espíritus inmundos y salen. Y su fama se extendió por todos los lugares en la región. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos y hermanas, hoy es martes 3 de septiembre de 2024. Hoy estamos meditando el Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 4, del versículo 32 al 37, donde Jesús enseña en Cafarnaúm y cura a un endemoniado. Nos dice la Sagrada Escritura: bajó a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y los sábados les enseñaba. Aquí podemos ver cómo Jesús bajó a Cafarnaúm y Jesús les enseñaba en la sinagoga. ¿Qué día? Los sábados. En el Evangelio de ayer lunes, 2 de septiembre, pueden chequearlo, ahí expliqué acerca de cómo Jesús enseñaba los sábados, porque Jesús vivía en el Antiguo Testamento, mientras nosotros vivimos en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento termina con la muerte de nuestro Señor Jesucristo en el Calvario. Y el Nuevo Testamento empieza a partir de su resurrección, el primer día de la semana, día domingo, que quiere decir día del Señor, Apocalipsis 1:10. Por eso los cristianos se reunían el primer día de la semana, día domingo, a la fracción del pan, en Hechos 27. No hay una cita bíblica en el Nuevo Testamento donde diga que los cristianos se reunían en el
que se reunían el día sábado, sino los cristianos se reunían el domingo. Quedaban asombrados de su doctrina porque hablaba con autoridad. ¿Y quedaban asombrados de qué? De su enseñanza, de su doctrina, porque Jesús hablaba con autoridad. Jesús hablaba con autoridad y no como los fariseos y los publicanos. Jesús hablaba con autoridad y quedaba asombrados. Por eso cuando la palabra de Dios viene hacia nosotros, nos deja asombrados, nos golpea. Jeremías 23:29 nos dice que la palabra de Dios es como el martillo que golpea la peña. Y cuán importante es alimentarnos de la palabra de Dios desde niños, tanto a nosotros y a nuestros hijos. En 2 Timoteo 3:15 nos dice: desde niño conoce las sagradas letras, las sagradas escrituras que te dan la sabiduría para alcanzar la salvación mediante la fe en Jesucristo nuestro Señor. Entonces la palabra de Dios es importante, tiene ese propósito que Dios quiere con nosotros. Por eso, como dice en 1 Tesalonicenses 2:13, ustedes y yo tenemos que recibir la palabra de Dios no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios, y pedirle al Señor que esa palabra se mantenga en nosotros viva, operante, que ejerza su acción, porque en Hebreos 4:12 y 13 nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que una espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y nos llega hasta los tuétanos. No hay nada ni nadie que ya pueda resistirle. Todo está descubierto ante Dios, ante Dios a quien todos hemos de dar cuenta. Así es la palabra de Dios. En el Salmo 119, versículo 105 nos dice: la palabra de Dios es la lámpara para nuestros pasos, es la luz en el sendero de nuestra vida. Cuando ustedes y yo nos alimentamos de ella, cuando ustedes y yo, como dice el Salmo 119, versículo 114, hacemos de ella nuestro refugio, entonces podemos proceder en la vida con seguridad. Porque sabemos de quién estamos siendo guiados, del Señor, del Espíritu Santo. Y por eso la gente se quedaban admirados a través de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, porque le hablaba con autoridad. Y cuando se habla con autoridad, cuando se habla la palabra de Dios, que es viva y eficaz, en Lucas 8:11 nos dice que la palabra de Dios es la semilla del reino de los cielos. Cuando, como dice el Salmo 119, versículo 130, cuando se expone la palabra del Señor, cuando se explica la palabra del Señor, ilumina el conocimiento, las inteligencias de los humildes. Por eso siempre tenemos que ser humildes. Lucas 1:51 al 52 dice que Dios desecha a los arrogantes, mas enaltece a los humildes. Por eso tenemos que recibir siempre la palabra de Dios con humildad, como dice en Santiago 1:21, y no solamente quedarnos escuchando, sino ponerla por obra. Y poniéndola por obra, si ustedes y yo vamos a ser bienaventurados o felices, como dice Santiago 1:25. Entonces, cuando se explica la palabra del Señor, miren lo que sucede. Había en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo y se puso a gritar: ¿qué quieres, pues? ¿Qué tenemos nosotros contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le dice: cállate, sal de él, y él sale. El demonio también reconoce a Jesús. Él reconoce que Jesús, él también confiesa con sus labios. Él confiesa el demonio confiesa con sus labios que Jesús es el Señor. Y más por eso no es que está salvo. Miren cómo dice Santiago 2:19. Tú crees que hay un solo Dios, haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Se dan cuenta que no es solamente como muchos dicen: oh, cree en el Señor y está salvo, aleluya, gloria al Señor. No es así de fácil. Hay que creer y obedecer. Y toman de aquí de Romanos capítulo 10, versículo del 9 en adelante. Vamos a leer a ver cómo dice Romanos capítulo 10, del versículo 9 en adelante. Porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor,
si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Algunos toman este versículo y dicen, aleluya, gloria al Señor, aquí está mi salvación, confiesa con tu boca que Jesús es el Señor y serás salvo. Hasta el demonio confiesa con su boca que Jesús es el Señor. Sé quién eres el Santo de Dios. Se dan cuenta que no es solamente confesar con la boca que Jesús es el Señor y soy salvo. No. ¿Qué más dice? Pues con el corazón se cree para conseguir la justicia y con la boca se confiesa para conseguir la salvación. Con el corazón se cree para conseguir la justicia. O sea, para ustedes y yo obedecer y obrar la justicia. Para ustedes y yo obedecer y obrar la justicia, como dice allá el Salmo 34, versículo 16, que los oídos del Señor están inclinados para quienes obran la justicia. Entonces, por eso es importante que nuestras, como dice en Efesios 2:10, Dios dejó las buenas obras para que las practicásemos, que nuestra fe vaya seguida por nuestra obediencia, por nuestras buenas obras. Por eso Jesús nos dice en Mateo 7:21, no todo el que me diga Señor, Señor, heredaré el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Tenemos que hacer, tenemos que obedecer. No se trata solamente de yo creo y soy salvo, no. Léanse de tarea Santiago capítulo 2 del versículo 14 al 26, donde nos habla acerca de la fe, seguido por las obras. Apocalipsis 22:12. Vengo pronto a dar a cada quien según su trabajo, según lo que hemos hecho, según nuestras obras. Romanos 2:6. Dios dará a cada quien según sus obras. Porque la obediencia es importante. Escuchen cómo dice Romanos capítulo 1, versículo 5. Por él hemos recibido la gracia del apostolado para obtener la obediencia de la fe. La obediencia de la fe. Para obtener la obediencia de la fe, a gloria de su nombre entre todos los gentiles. Entonces, por eso es necesario ustedes y yo obedecer a lo que el Señor dice. Porque el Señor en Lucas 6:46 nos dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Pidámosle al Señor que ustedes y yo, como dicen en Hebreos capítulo 3, versículo 7, si hoy escuchamos su voz, no endurezcamos nuestro corazón. Si hoy escuchamos su voz, no endurezcamos nuestro corazón. En Hebreos 3:12 nos dice que cuidado hermanos, que no haya entre ustedes ninguno de un corazón malo y endurecido, que le haga apostatar de la fe. Cuando ustedes y yo no queremos escuchar la palabra de Dios, endurecemos nuestro corazón. Cuando ustedes y yo no queremos saber de las cosas de Dios, estamos cometiendo pecado de apostasía. Porque muchos de nosotros estamos ciegos al mensaje del Señor. Puede ser que con nuestros ojos carnales veamos 20/20, pero con nuestros ojos espirituales, que son los más importantes, estamos ciegos. Miren cómo dice 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. Vamos a leer desde el versículo 3. 2 Corintios capítulo 4, versículo 3. Y si todavía nuestro evangelio está velado, o sea, está cubierto, está tapado. Si todavía nuestro evangelio está velado, lo está para los que se pierden, los que no quieren escuchar la palabra de Dios, los que endurecen su corazón, se pierden.
para los incrédulos, para los que no quieren creer, para los que no son creyentes, sino son creyentes, para los que no le creen a Jesucristo, sino creen a su fulano pastorcito. Para los incrédulos, cuyo entendimiento cegó el Dios de este mundo, o sea, el diablo, cerró el entendimiento de los incrédulos. Por eso no quieren creer, por eso no quieren obedecer, por eso dicen: yo creo que Jesús es el Señor y soy salvo. No es así la cosa, no es así tan fácil. ¿De dónde sacaron eso? Para los incrédulos cuyo entendimiento cegó el Dios de este mundo, para impedir que vean el resplandor del glorioso Evangelio de Cristo. Si ven cómo es el diablo de astuto, ¿qué hace el diablo? Ciega el entendimiento. ¿Para qué? Para impedir que vean el resplandor glorioso Evangelio de Cristo, que es imagen de Dios. Eso es lo que hace el diablo. Cierra el entendimiento de los que quieren creer en el Señor. Por eso se pierden. Por eso se van a las sectas. Por eso dicen, por eso entran por la puerta ancha. Jesús decía en Mateo capítulo 7, versículo 13 al 14, entren por la puerta angosta, porque ancha es la puerta que lleva a la perdición. Y muchos ven que por ahí es más fácil, y por ahí entra la mayoría. Por ahí entra la mayoría. Porque el demonio es bien astuto, capaz de hacer creer a las personas que no necesitan obedecer al Señor y así van a salvarse, para así tenerlos, como dice en 2 de Timoteo 2:26, sometidos a su voluntad, rendidos a su voluntad. Y también para las personas que no quieren escuchar la voz del Señor, que endurecen su corazón y van en busca de milagros, e incluso van a los brujos, van buscando milagros. El mismo Satanás hace milagros para engañar a los creyentes. Miren cómo dice, vamos a leer 2 de Tesalonicenses capítulo 2, del versículo 9 en adelante. Dice: la venida del impío estará señalado por el influjo de Satanás, con toda clase de milagros, signos, prodigios engañosos. Aquellos que siempre están buscando milagros pueden toparse frente a frente con el diablo. Los que se han apartado de estar en comunión con Jesucristo, de vivir una vida llena de la gracia de Dios, sino simplemente quieren milagros. La venida del impío estará señalada por el influjo de Satanás, con toda clase de milagros, signos y prodigios engañosos, y todo tipo de maldades que seducirán a los que se han de condenar por no haber aceptado el amor a la verdad que les hubiera salvado. Se han de condenar, ¿por qué? Por no haber aceptado el amor a la verdad que les hubiera salvado. Los que se encierran entre sí y dicen: yo creo y soy salvo, y no hacen más nada. Se han cerrado a la verdad que les hubiera salvado. ¿Y cuál es la verdad? Que esa fe tiene que venir seguida por las obras. Esa fe tiene que venir seguida por la obediencia de la fe. Que esa fe que nosotros profesamos es esa fe que debemos de vivir. En Isaías capítulo 20,
9, versículo 13, nos dice la palabra de Dios: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Porque en primera de Samuel, en el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 7, nos dice la palabra de Dios que Dios mira nuestro corazón. Podemos decir con nuestros labios: yo amo al Señor, creo en el Señor y soy salvo. Mas si nuestro corazón está lleno de maldades, de cosas que nos manchan, como nos dice una lista de cosas que nos manchan allá en Marcos capítulo 7, del versículo 20 al 23, entonces no hay coherencia en lo que nosotros decimos y en lo que nosotros hacemos. Decimos una cosa y terminamos haciendo otra cosa. Pidámosle al Señor, mis hermanos, que nos dé la gracia de ustedes y yo recibir la palabra de Dios con humildad y ponerla por obra, que no nos entre por el oído y que no nos salga por el otro oído. Pidámosle eso al Señor, mis amados hermanos y hermanas, y como dice en Colosenses capítulo 3 del versículo 16 al 17, que la palabra del Señor habite en cada uno de nosotros con toda su riqueza, y que todo lo que hagamos sea para la gloria del Señor, para que el Señor sea glorificado a través de cada uno de nosotros, como nos dirá ya en la primera carta a los Corintios capítulo 6 versículo 20. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros, como dice en 2 Corintios 13:13. Y que la intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María os acompañe hoy y siempre. Que María Santísima interceda por cada una de vuestras necesidades, que con su amor maternal presente todas nuestras necesidades ante el Señor, y el Señor nos dé, como dice en 1 Juan 5:14, todo conforme a su voluntad, porque todo lo que el Señor hace, lo hace bien, como dice en Génesis 1:31. Todo lo que el Señor hace está bien. Todo lo que el Señor hace, lo hace bien, para el bien de los que le aman, como dice en Romanos 8:28. Les invito a que le den suscribir a su canal de evangelización, compartan el Evangelio del día con su hermano Carlos Pauta, denle suscribir al canal. Como dice en Números 6:24, que el Señor les bendiga y les proteja.